Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. En primer lugar, daros las gracias por habernos invitado, por estar nuevamente aquí en el Teatro del Barrio, un centro donde se destila cultura revolucionaria, que es un camino para ser pueblo libre. Es muy importante que los tiempos que corren haya espacios como este, plurales, que sean capaces de dar la palabra al pueblo, donde se transmita al pueblo los valores culturales y también democráticos y libertarios que entendemos que a los que debemos aspirar como sociedad por un futuro mejor y distinto al que nos hemos encontrado. La verdad es que es un placer para mí estar hoy aquí con mis compañeros que han venido, Pepe, Lázaro, que me han acompañado en estos más de 500 kilómetros de carretera desde Andalucía, y también al resto de compañeros que han venido, Víctor, Valentín, que han venido y nos han apoyado, que siempre están en las luchas nuestras, y muchos más que seguro que me dejo, Ángel y demás, que los he saludado ahí en la puerta, que me dejo atrás seguro, y que siempre están con nosotras y nosotros en la lucha por un mundo mejor y más justo. También agradecer a la organización, a Diego, a Lucía, a quienes os acordáis de nuestra lucha, acordándoos, porque cada vez que nos juntamos creamos algo diferente, algo distinto, y por supuesto molestamos al régimen, molestamos al sistema, y simplemente por eso ya merece la pena estar en estos espacios, recorrerse los kilómetros que haya que recorrerse y pegarnos las palizas que nos tengamos que pegar, aunque estemos represaliados y perseguidos por ellos. Ya por esto merece la pena, porque cada vez que estamos aquí juntos, creamos cosas distintas que son revolucionarias, que son importantes y que son fundamentales para seguir haciendo camino por un mañana mejor. La charla, el debate, el coloquio que nos trae aquí hoy, pues yo creo que es muy importante seguir hablando de lo que está pasando en las costuras del Estado español, que nos lo pintan como democrático, nos lo pintan desde sus élites económicas y desde sus medios desinformativos, que son prensa propagandística de su sistema. Nos lo pintan como el mundo feliz, nos lo pintan como que estamos viviendo en la Europa, en la España de las libertades, pero nada más lejos de la realidad. Y hoy podemos observar aquí el elenco de compañeras, compañeros que estamos sufriendo las cadenas de este Estado, que más que un país, más que un Estado, es una cárcel de pueblos y personas que viene castigando históricamente a todos los que considera disidentes, a todos los que nos considera como errores sistémicos. Y la verdad es que si para ellos yo soy un error sistémico, lo tomo a mucha honra, y ojalá el día de mañana el error sean ellos y sean minoría, y seamos capaces de cambiar esta cárcel del pueblo y sea una vida libre, bella y linda, digna de ser vivida, y no lo que tenemos hoy día. A eso aspiramos desde organizaciones como la nuestra, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Sabemos que no es fácil. Ayer lo hablaba con mi compañero Francisco, después de echar un ratito que echamos a fútbol sala, que todavía, aunque a duras penas me gusta estar en esos espacios. Lo hablaba con él después, que era muy difícil seguir en este camino, seguir en esta lucha, por todas las cadenas que nos pone este sistema, pero que es necesario, es profundamente necesario. A veces la gente que nos quiere, los más cercanos, nos preguntan, bueno, ¿qué necesidad tienes de exponerte, de que vengan a tu casa, o en estos momentos de estar en constante tensión, de tener que dar mi cartera, mis efectos personales a mis compañeros, porque no sé si me van a estar esperando ahí en la puerta por ser insumiso judicial, desobediente civil pacífico? No sé si me están esperando por la orden de detención que pesa sobre mí en estos momentos. ¿Merece la pena realmente estar en este camino plenamente perseguido, constantemente en tensión? Pues pensamos orgullosamente que sí, que es necesario. Es necesario dar un paso adelante por lo que decíamos en un principio, por conseguir una sociedad que merezca la pena ser vivida. Es fundamental seguir caminando por un mundo mejor y más justo. Y claro que no es fácil. Si fuera fácil ya estaría hecho, estaríamos a otras cosas, estaríamos avanzando como sociedad humana hacia otros valores que tristemente todavía son una utopía, pero que cualquier día, algún día lo conseguiremos con nuestra lucha. Es necesario, y aunque parezca muchas veces utópico,
Cuando se habla, por ejemplo, de que se consiguió derrocar el apartheid en Sudáfrica, aunque hoy día, tristemente, hay muchas formas de apartheid provocadas por el sistema capitalista y camuflado de otras muchas maneras. Hay otros tipos de racismo institucionalizado, hay otros tipos de xenofobia institucionalizada, hay otros tipos de seguir persiguiendo al ser humano y que no nos dejan seguir viviendo en libertad. Pero si se consiguió en aquel momento derrocar ese apartheid, es porque hubo gente que estuvo dispuesta a dar la cara por significarse y por cambiar la situación que se encontraron en sus tiempos. Hubo quien dijo que no se consentía a seguir obedeciendo las leyes que en aquellos momentos parecían lo correcto, pero que por supuesto no lo eran. Es por esto que nosotras y nosotros seguimos defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y lo decimos alto y claro porque todavía hay mucha gente, y tristemente muchos foros supuestamente de izquierda, que siguen sin entenderlo. Hay gente que todavía no ha entendido, y tenemos que denunciarlo así, que lo que hubo en Cataluña, cuyo máximo exponente fue el 1 de octubre de 2017, donde yo orgullosamente siempre diré que estuve, y mostraré esa foto con la urna y la camiseta del Che Guevara, la mostraré donde haga falta, porque para mí es una honra y es un orgullo. Yo estuve el 1 de octubre, aquel hito histórico que fue el máximo exponente de aquella lucha, como decía. Hay gente que todavía no ha entendido que fue el clamor democrático de un pueblo desde abajo hacia arriba, luchando por su libertad. Y tristemente no lo han entendido, como decía, desde el foro de supuesta izquierda. Y no entendieron de que si en algún momento estuvo débil el sistema corrupto, monárquico español, fue en aquel momento. En aquel momento el sistema monárquico español estuvo cuestionado, no solo desde aquí, desde las bases, desde los movimientos sociales, sino que estuvo cuestionado a todos los niveles, en Europa, en el Estado, fuera del Estado español y en el resto del mundo, porque se evidenció de que no había la democracia que nos estaban pintando constantemente. Pero hubo gente que no lo entendió. ¿Y habrá algo más digno, más puro, más necesario que los pueblos expresen su voluntad de democracia? Yo le lanzo esa pregunta a todos los que no se la hacen o no lo reflexionan como consideramos que deberían hacerlo. Porque ahora hay muchos que estamos hablando de que hay un referéndum de monarquía o república, por supuesto, y lo vamos a defender y donde sea necesario. Pero ¿alguien cree que si de verdad vamos a destituir a la monarquía en las urnas, eso lo van a permitir gratuitamente? Si queremos destituir al régimen monárquico español, eso no va a ser gratis, va a seguir viniendo más represión, y solo hace falta ver lo que nos pasa a aquellas personas que le llamamos miserables, que es lo que son, o le llamamos corruptos, que es lo que son, y a los hechos me remito, lo que tristemente nos pasa, porque a mí me han detenido en varias ocasiones por estas cosas, o a los compañeros. Pablo Hasél está en prisión por denunciar estas cosas, y lo estamos viendo lo que está pasando. Por ello, compañeras y compañeros, tengo que ser breve, pero sí deciros que nuestra lucha tiene sentido. Que aunque parezca que nos lo pinten oscuro desde el sistema, lo que hacemos es profundamente necesario. Que, como decía Eduardo Galeano, por muy pequeño que nos pensemos cada uno desde nuestras casas, desde nuestros ámbitos de acción, personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y cada vez somos más las que nos estamos dando cuenta de que el Estado español no es democrático. Cada vez somos más las personas que nos estamos dando cuenta, y tenemos que seguir contagiándolo, que tenemos que luchar por la amnistía. Pero no solo la amnistía a una clase dominante. Y yo estoy de acuerdo en que haya amnistía, porque votar no es delito, robar sí, votar no es delito, robar sí, que se le meta en la cabeza a quien se le tenga que meter. Yo lucho por la amnistía, pero la amnistía de todas las compañeras que perdieron la libertad en algún momento por defender un Estado democrático y no lo que tenemos en estos momentos. Y en el Estado español, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, hay una terrible anomalía democrática, hay una deuda histórica con la libertad. Y en esa deuda histórica con la libertad hay muchísimas personas que perdieron su libertad por defender la democracia. Por ello, compañeras y compañeros, todavía las cárceles de España están llenas de compañeros que lucharon por una democracia real, que lucharon contra el franquismo, y aquí solo hubo amnistía para la clase dominante. Por ello es necesario que estemos en la calle, que defendamos esa amnistía real para todas aquellas personas que perdieron su libertad. Compañeros y compañeras, termino
porque hay muchos más compañeros a los que agradezco y comparto este escenario hoy con ellos y tienen que tener la palabra, pero siempre tener claro esto: aunque parezca que el mundo es oscuro, aunque parezca que lo que tenemos delante es un enemigo terriblemente voraz y terriblemente difícil, que lo es, pero nada puede contra la unidad de las personas, nada puede contra nuestra voluntad, y podrán detener nuestros cuerpos, pero jamás detendrán nuestras ansias de libertad. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Y si no nada tenemos, que nos esperen, que no nos vamos a rendir, que nos esperemos. Bueno, después de ese discurso tan potente, complicado superar la energía del compañero, pero bueno, vamos a darle un intento. Bueno, yo soy una mujer migrante, llevo más de 13 años viviendo en Madrid, y al hilo de lo que dice el compañero, ¿no? Le llaman democracia, y sí, incluso para los ciudadanos españoles, ciudadanos europeos, existe esta vulneración de derechos humanos. Imaginarse, aunque es muy complicado, porque hay que vivir esa situación, lo que sufren las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. O sea, si las personas que militan en organizaciones, en movimientos sociales incómodos para este Estado, imaginarse lo que es ser una persona invisible, que donde un Estado le falla constantemente y no reconoce su existencia. Es importante hablar de una amnistía, pero de una amnistía también a las personas que son encerradas de forma forzosa en los centros de internamiento, que son los CIES. Ya que muchas veces incluso ciudadanos X cualquiera les preguntas en la calle, ¿saben lo que es un CIE? Ni siquiera saben que existen estos centros de internamiento en el Estado español. Ni siquiera saben que el único delito que han cometido las personas que están ahí es ser pobres, es ser personas que han decidido migrar en busca de un mejor futuro, personas que han huido de guerras, personas que están intentando sacar adelante a sus familias. Ese es su único delito, venir de un país que el Estado español y que Europa reconoce como un país pobre, un país tercermundista, los países mal llamados subdesarrollados. Pero ¿y qué es un desarrollo? ¿Qué es democracia? ¿Es Europa el desarrollo al que aspiramos? ¿Es Europa la democracia a la que aspiramos? El único delito de estas personas es migrar para sobrevivir. Y aquí se encuentran en un contexto de constante vulneración de derechos humanos. Ya no solo es salir a la calle y manifestarse y la represión policial, es salir a la calle. Salir a la calle es un acto de valentía para ellos, porque sales a la calle y no sabes si el día de mañana te encontrarás una redada racista en el metro, que las hay todos los días, y no sabes si te van a detener, si te van a pedir identificación. Todos sabemos los perfiles a los que buscan, con los que se ensañan, la mayoría jóvenes, chicos. Sabemos los perfiles que buscan: chicos racializados, chicos negros, chicos marroquíes, chicos, la mayoría se ensañan más con los jóvenes. Y me pregunto yo también si muchos de los compañeros y compañeras que están aquí alguna vez utilizan ese privilegio blanco para cuestionar lo que está haciendo la policía cuando ven una redada policial, así como también se protesta en la calle contra la vulneración de los derechos de los trabajadores. Si ven una de estas situaciones y se paran y cuestionan qué está pasando, por qué están haciendo esto, por qué están identificando a estos chavales, si lo único que están haciendo es intentando sobrevivir en un país que constantemente les criminaliza, y no por salir a manifestarse, por su existencia. El hecho de existir ya es un crimen en este país. Las personas, sobre todo hablo de las personas en situación irregular, porque una vez que se obtienen los papeles, al menos se te reconoce cierto tipo de garantías y de ciudadanía. Entonces, haré hincapié sobre todo en las personas en situación irregular, que es a las que constantemente se les priva de una ciudadanía activa, que no pueden ni siquiera ir a denunciar. Es decir, te cometen un delito, eres víctima
y no puedes ni siquiera ir a denunciar a una comisaría de policía porque corres el riesgo de salir con una orden de expulsión. Porque lo primero que hacen es preguntarte, ¿tus papeles tienen documentación? Y tú dices que no, orden de expulsión, por venir a hablar y a denunciar a un país que no es el tuyo. En estos centros de internamiento, donde hay múltiples nacionalidades también, según un informe de SJM, un total de 2.280 personas para en el año 2022 fueron ingresadas, internadas forzosamente, dentro de las cuales se destaca 11 menores de edad. Es decir, que ni siquiera los derechos de los menores son respetados en este tipo de espacios, donde hay un limbo legal constante, donde las denuncias no son escuchadas y son ignoradas, donde incluso los problemas de salud mental que presentan ni siquiera son atendidos, ni siquiera se les envía a hospitales, y cuando intentan denunciar ni siquiera son tomadas en cuenta sus denuncias. Todo este tipo de agresiones y trabas que se encuentran en estos centros de internamiento, por eso es que constantemente desde los movimientos antirracistas pedimos el cierre definitivo de los CIES, no reformarlos, no, el cierre definitivo, porque no deberían de existir este tipo de cárceles. También es importante mencionar, bueno, aquí ya es importante mencionar también lo que está sucediendo en el mar Mediterráneo, que es la mayor fosa común que existe en este mundo. Lo que ocurre en la bahía de Melilla es el estado de excepción, donde se vulneran constantemente los derechos de las personas en movimiento, donde hemos visto masacres y tremendas tragedias como la que pasó hace más de un año en Melilla, donde murieron casi 80 personas. 80 personas desaparecidas y donde murieron 33. Es importante mencionar esta masacre, ya que en ningún momento ni el ministro de Interior, Malaca, el más progresista, como dijo el compañero, muy progre, él, ha dimitido. Nadie ha asumido aquí ninguna responsabilidad a día de hoy de todo lo que ocurrió, aún teniendo todas las pruebas de las imágenes, de la vulneración constante, de cómo no socorrieron a estas personas, de cómo actuó la policía marroquí también, y aún así, a día de hoy, la investigación que estaba en curso fue archivada y nadie ha respondido por todas estas masacres. Incluso la investigación que se quería llevar a cabo en el Congreso de los Diputados fue vetada por el PSOE y el PP, obviamente. Como ni siquiera en los gobiernos progresistas que se tienen en el Estado español, estos derechos humanos son respetados. Cabe mencionar también cómo la criminalización de la solidaridad se agudiza cada vez más, porque estamos viendo casos como en las fronteras, de Lesbos, cómo se criminalizan a las organizaciones y a los voluntarios que están ayudando a esta gente que viene intentando salvar su vida cruzando el mar, y cómo cada vez vemos más judicialización, cómo que vemos cada vez más criminalización de los voluntarios, de las ONGs, que se les acusa de terrorismo, de tráfico de personas, cuando lo único que hacen es el trabajo que tendrían que estar haciendo los estados. Como los estados están ausentes, estas personas desde la solidaridad ayudan a las personas que vienen cruzando el mar Mediterráneo y que reciben a cambio judicialización y criminalización, y muchos de ellos ahora enfrentándose a juicios. Así que es muy importante ver cómo esta tendencia de la criminalización de la solidaridad, la criminalización de alzar la voz, la criminalización de cuestionar todo lo que está haciendo el Estado, ¿no?, en estos supuestos estados democráticos que se llama esta Unión Europea, ¿no?, que nos quieren vender. Esta criminalización y esta persecución de las personas que lo único que intentan es ser unos seres humanos decentes, seres humanos que ayudan a otras personas que lo están pasando mal. Y bueno, aquí desde aquí seguir reivindicando que lo importante para que esto no pase
o no se vean en estas situaciones de tan grave vulneración es una regularización, porque las personas con una regularización podrán acceder a un mínimo de derechos humanos, de derechos fundamentales, de los que ahora mismo no gozan, a un mínimo. Y es por eso tan importante para nosotras esta lucha de seguir exigiendo una regularización de todas las personas, que son más de 500.000 que se encuentran en el Estado español, y que el gobierno más progresista de la historia no quiere dar su brazo a torcer y no quiere de ninguna forma regularizar, cuando ya en otros gobiernos anteriores se han hecho regularizaciones, pero este gobierno se niega constantemente a regularizar, porque lo único que le interesa regularizar es la mano de obra barata y esclava. Eso es. Muchas gracias. Acaba de hablar Patricia Urquía, que lo dije al principio, pero no lo he vuelto a decir, y ahora es el turno de David Gurría. Buenas tardes a todos y todas. Primero de todo, bueno, agradecer a las compañeras de Izquierda Diario por darnos esta oportunidad, por organizar este foro y darnos una voz. Bien, yo primeramente os quiero poner un poquito en contexto. Era el año 2018, recordáis aquel famoso vídeo de la Guardia Civil tumbando una puerta a las 5 de la mañana. Eso era mi casa y de mi pareja. Bien, en aquellos momentos recordar que estábamos esperando las sentencias del procés, y disculparme si alguna palabra se me cuela en catalán, pero la verdad es que esta charla la tengo ya más que asumida en catalán y me es un poco difícil. En aquellos momentos recordar que estábamos a expensas de las sentencias de los presos del procés. Estábamos en un momento álgido en Cataluña de movilizaciones, donde los CDR tenían una parte importante en estas movilizaciones, donde los CDR estaban gestionando movilizaciones, actos, etcétera, etcétera. Pues bien, aquella madrugada del 23 de septiembre, la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, decide tumbar la puerta de nueve compañeros y compañeras, bueno, 8 puertas, porque en mi caso éramos 2 los que estábamos en la misma casa, yo y Clara, mi pareja. Bien, ellos nos tumban la puerta, como recordar aquel famoso vídeo que se ha visto 1000 veces, donde ellos mismos difunden, supongo para decir, mirad, ¿no?, qué terroristas más peligrosos tenemos al otro lado de la puerta, y donde se les da la vuelta porque lo que le hacen es 1000 memes aquí y en el resto de países, porque la verdad es que es curioso que 25 tíos de 2 metros uniformados hasta los dientes con sus fusiles armados no pudiesen tirar una puerta de 2 trabajadores en un barrio obrero de Sabadell. Bien, fue curioso todo este tema, ¿no? Después, a partir de ahí, empieza el registro. Allí es donde nos dejan bien claro que vienen por orden de la Audiencia Nacional, porque pertenecemos y nos organizamos en los CDR. ¿Qué quiere decir esto? Y en esos momentos es cuando tú entiendes todo, ¿no? Estás organizado al margen. Estás organizado al margen de sus instituciones, de sus partidos, etcétera, etcétera. Estás organizado al margen, es una cosa que no pueden controlar, es una cosa que se les escapa de las manos y deciden poner en práctica esta operación. También es importante recalcar, bueno, para acabar un poquito, porque es lo que os digo, la he repetido tantas veces que a veces no la pongo en contexto. Recordar que a partir de allí se llevan a 7 compañeros a Madrid. Clara, mi compañera, y yo pasamos a dependencias de la Guardia Civil. A nosotros nos dejan en libertad a las 12 horas. También es muy sintomático, ¿no? Ellos querían menear el avispero, ¿no?, que se dice un poquito. Suponemos que van por ahí los tiros. Nos llevamos a 7, dejamos a 2 en libertad para ver por dónde andan, para ver con quién andan y para ver qué hacen, ¿no? Bien, cosa que nosotros pues seguimos haciendo en nuestra vida normal porque creemos y entendemos que no teníamos nada que esconder. Bien, a partir de allí, después de 3 meses encerrados en Soto del Real, muchos de ellos en un régimen CIES, porque evidentemente recordar que éramos terroristas peligrosos, pero también es curioso que Clara y yo salimos de allí sin medidas cautelares. A las 6 de la mañana éramos peligrosos terroristas y a las 6 de la tarde salíamos sin medidas cautelares de la comandancia de la Guardia Civil. Bien, después de 3 meses encerrados allí, como decíamos, muchos de ellos en un régimen CIES, lo que quiere decir que es una prisión dentro de la prisión, incomunicados, las llamadas con escuchas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que comporta un régimen CIES.
Después de 3 meses y gracias a toda la solidaridad, gracias no solo a la solidaridad que se reflejó en Cataluña, sino en el resto del Estado español, diferentes movimientos democráticos populares salieron a las calles, esto no se podía tolerar. Después vinieron muchas semanas de movilizaciones, los compañeros salen en libertad y a partir de ahí decidimos que la mejor manera para afrontar esto es organizarnos. Porque si bien ellos lo que aquella manera quieren demostrar es que tumban aquellas puertas precisamente por ese miedo a esa organización al margen, pues nosotros decidimos que esta represión se la tenemos que devolver como un boomerang. Se la tenemos que devolver estando todavía, si cabe, más organizados, estando todavía, si cabe, más conectados entre nosotros y no solamente entre nosotros, sino con todos los movimientos alrededor del Estado. Bien, pues aquí quiero recalcar una cosa que para mí es muy importante sobre este tema y que a veces la pasamos por encima. Aquella madrugada del 23 de septiembre no hubieran podido entrar en casa si no hubiera una ley antiterrorista, la cual en el 2001 se aprueba y en el 2015 el PP de Mariano Rajoy hace una reforma donde hay muchos movimientos que alzamos la voz sobre esta ley, donde dice, cuidado, están metiendo muchas más cosas en esta ley, no solo va por ¿no? Nos la vendieron para frenar el terrorismo yihadista, etcétera, 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 pero se nos escapó leer la letra pequeña. Y la letra pequeña es la que luego pudimos comprobar en nuestras propias carnes. Aquella madrugada es la que están pudiendo comprobar los compañeros de Futuro Vegetal, Extinction Rebellion en Barcelona, etcétera, etcétera, donde hoy por hoy cualquier tipo de disidencia política entra en el marco de la ley antiterrorista, te pegan la patada en la puerta y pueden detenerte por orden de la Audiencia Nacional sin nada más que esa ley que nosotros no estuvimos ahí levantando la voz como caldría. Es una autocrítica que podemos hacernos a nosotros, pero creo que también es una cosa a valorar, que es una autocrítica que tenemos que hacernos todos y todas juntos, en que tenemos que estar muy pendientes de estas leyes, porque también tenemos que entender que sin estas leyes represivas ellos no pueden actuar. Por mucho que quieran, sin estas leyes ellos no pueden tumbarnos la puerta a las 5 de la mañana. Bien, es un apunte que no deja de ser curioso, pero no se abre en estos debates o cuando tenemos estas conversaciones, pero quiere decir, o sea, da en el clavo, ¿no? del por qué aquella mañana nos tumba la puerta, del por qué los compañeros están acusados de terrorismo, de por qué cualquier tipo de disidencia política o social está hoy en día en el peligro de ser señalados como terroristas. Lo que con ello conlleva todo, ¿no? todo un seguimiento, toda una prisión, todo lo que conlleva el que te acusen de terrorismo. Bien, como decía antes, nosotros decidimos organizarnos desde la solidaridad, porque entendemos que al final cualquier movimiento social, político, etcétera, etcétera, puede tener muchas divergencias, puede tener muchas cosas. ¿Me estoy alargando? Sí. Puede tener muchas diferencias, pero sí que nos une una cosa a todos, que es la represión de este Estado fascista, de este régimen monarco-fascista, porque no olvidemos que este régimen es un régimen monarco-fascista, porque este régimen no empieza en el 78, sino que este régimen empieza en el 39, en el 78 lo dejan todo atado y bien atado, pero pasamos de un régimen fascista a un régimen monarco-fascista. Esto no se nos puede olvidar porque parece que a veces lo pasamos por alto y está bien recordarlo. Bien, como decíamos, nos organizamos al margen, decidimos organizarnos en la Plataforma Antirrepresiva de Barcelona, decidimos organizarnos aquí bajo un lema, bajo una bandera que tenemos todos muy clara, que es la que hoy reivindicamos y por la que venimos a este foro, que es la amnistía total. Después de muchos meses de debate, después de muchas reuniones internas, conseguimos forjar un programa de mínimos, donde la amnistía total es nuestra bandera, porque entendemos que solo así podremos hacernos libres. Una amnistía total que nosotros reivindicamos para todos y todas las presas y presos políticos que hay hoy en las cárceles del régimen. Son más de 300, que también está bien recordarlo, porque a veces la gente se queda parada. No sé si aquí en Madrid lo tenéis más presente, pero por ejemplo en Cataluña o allí donde vamos, cuando decimos esta cifra de más de 300 políticos, la gente se asombra. Sí, nosotros recaptamos, no solo eran los presos de Bruselas, hay hoy en día más de 300 presos políticos.
Hace 3 días metieron a 2 compañeros más de Euskal Herria, o sea que hay 2 presos políticos más. Y bien, nosotros, como decía, nos escudamos bajo esta bandera, la amnistía total, porque no entendemos de otra manera esa amnistía. No sabemos la amnistía que están negociando desde arriba, no sabemos lo que están negociando los partidos progresistas con las pata izquierda del régimen, no me sale ahora, con la pata izquierda del régimen, perdonar, con los partidos reformistas como Sumar y toda esta torpe de progresistas y de izquierdistas, más bien dicho. Entonces, como no sabemos lo que están negociando, nos es muy fácil hablar, pero lo que seguro que no están negociando es una verdadera amnistía total. Nosotros entendemos que la amnistía total debe ser para todos y todas las luchadoras, no solo de Cataluña, sino del resto del Estado español, porque aparte de los más de 300 presos políticos, aparte de más de las 4.500 represaliadas en Cataluña por el tema del procés, estamos hablando de todos y todas las encausadas por defender una vivienda digna, por defender un puesto de trabajo y por defender, al final, derechos y libertades democráticas. Todos y todas ellas... Todos y todas ellas finalmente sufren esta represión por igual. El Estado no hace distinciones, no las hagamos nosotros, dejémonos de mirarnos al ombligo, abramos un poquito más los ojos. Al final lo que nosotros intentamos impulsar desde Cataluña, desde Barcelona, desde Ponent, desde los compañeros que estamos allí ejerciendo la solidaridad, lo que decimos es que no podemos olvidarnos de nadie, porque no solo hay 4.500 represaliados en Cataluña por ese proceso, sino que, aparte, todo esto que decíamos, ¿no? podemos olvidarnos de toda esta gente y no podemos olvidarnos tampoco de denunciar y de insistir en que todas estas leyes represivas que ellos utilizan tenemos que pelear contra ellas, porque ¿de qué me sirve a mí hoy que me den la amnistía, que un gobierno me conceda la amnistía, si yo mañana, cuando vuelva a salir a la calle a seguir defendiendo el derecho a autodeterminación de mi pueblo, vuelvo a entrar en prisión? Entonces no me sirve de nada este tipo de amnistía. Yo quiero una amnistía total, una amnistía verdadera, que venga acompañada de derechos y libertades democráticas, que venga acompañada del sobreseimiento de todas las causas de disidencia política y social. Quiero que venga acompañada de verdaderos derechos y libertades democráticas, porque si no es así, es pan para hoy y hambre para mañana. Por último, porque no me quiero comer el tiempo, hacer un llamamiento, como decía, a organizarnos desde la base, a organizarnos al margen de todas sus instituciones, a organizarnos, como decíamos, con todos los movimientos sociales y políticos de nuestro alrededor, con nuestras vecinas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. Así que organizarnos bajo esta bandera, bajo la bandera de la amnistía total, porque solo esta nos hará verdaderamente libres y porque resistir es vencer. Salud y República. Bien, para empezar tengo que decir primero de todo que estoy muy contento de poder estar hoy aquí, de compartir con todos ellos y ellas este acto y con todos los que estáis en el público que habéis venido, porque hoy hace 6 años de la huelga general en Cataluña, después del referéndum, y este acto es muy importante para enviar un mensaje a todos aquellos que nos quieren dividir por arriba. Es importante para decirles que vamos a unir por abajo lo que ellos pretenden dividir por arriba. Y por eso quiero recordar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta este 3 de octubre de 2023. En el 1 de octubre de 2017 hubo ese gran referéndum que organizamos miles y miles de personas poniendo el cuerpo, organizándonos en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo. Yo entonces todavía tenía 17 años, todavía no podía votar, pero recuerdo aquella noche y los días previos lo estuve hablando con amigos, con familiares, con compañeros, y dormí en uno de los centros de estudio de mi ciudad, del Prat, una ciudad obrera, y recuerdo que fue una noche de tensión, de nervios, o sea, era toda la noche con los helicópteros escuchándolos desde hacía días que sobrevolaban y esperando constantemente, que no sabías cuándo podía llegar la policía para reprimirte. Creo que todos los que habíamos estado allí recordamos aquellas horas. Cuando llegó las primeras horas de la mañana, empezaron a llegar las imágenes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cargando en otros colegios.
Y no sabías si iban a venir donde estabas tú, no sabías si iban a ir aquellos donde tenías a amigos, a familiares, a compañeros a cargar, y fue un día de enorme tensión durante todos aquellos momentos. Y al final del día, la sensación que tuvimos es que habíamos ido mucho más lejos de lo que tanto los líderes independentistas como el Estado creía que podíamos llegar. Ninguno de ellos se llegaba a creer hasta el final que el referéndum fuera posible, y lo hicimos posible. Pero después de ver todas aquellas cargas brutales que reventaron colegios, sabíamos que eso no podía quedar así. Y entonces decidimos salir, obviamente, como ya se estaba organizando desde hacía semanas, a la huelga del 3 de octubre, a la huelga general. Pero no nos olvidamos de dónde estaban y dónde habían estado todos los partidos en aquel momento. El PP venía de militarizar Cataluña durante semanas, venía de enviar a miles y miles de policías para cargar, y lo culminó con la represión del 1 de octubre. El PSOE no nos olvidamos tampoco de dónde estaba, porque el PSOE estaba con aquel PP y con aquel Ciudadanos de la Por Ellos, había estado defendiendo aquellas cargas contra Cataluña, estuvo después apoyando el 155 y fue parte del aval a aquella represión contra el pueblo catalán. En aquel momento el PSOE iba codo a codo en las manifestaciones con la derecha españolista, y de eso no nos olvidamos hoy y no nos olvidaremos nunca. Y en aquellos momentos yo creo que en Cataluña muchos de nosotros miramos fuera de Cataluña y veíamos qué hacía la izquierda en el resto del Estado. Por suerte vimos a muchos compañeros y compañeras que salieron a la calle a denunciar la represión y a solidarizarse con el pueblo catalán. Pero lamentablemente lo que nos encontramos con la izquierda reformista española, aquellos de Podemos o los comunes en Cataluña, es que en el mejor de los casos se habían puesto de perfil. En el Parlamento de Cataluña votaron con la derecha y contribuyeron al relato de deslegitimar el referéndum. En Cataluña había un 80% de personas de la población que estaba a favor del derecho a decidir. Pero sin embargo, Podemos y los comunes lo que decidieron fue mantenerse leales a la Constitución. En aquel momento, muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, nos dimos cuenta de que no venían a tumbar el régimen, sino que lo que venían a hacer era a integrarse en él y reformarlo. Aquella fue su primera gran prueba donde demostraron de qué lado estaban. Y estaban del lado del régimen del 78. Más adelante, como digo, en aquellos días, en el 3 de octubre, hablabas con los compañeros de clase, con los compañeros de trabajo, y sabíamos que había que salir a la calle. La izquierda sindical en Cataluña convocó movilizaciones y convocó huelga, mientras Comisiones y UGT demostró otra vez ser la pata izquierda de la pata izquierda del régimen, porque se quedó en unos poquitos de paros. Y en aquel momento, en aquel 3 de octubre, cuando salimos a la calle, vimos lo que habían hecho Esquerra y Junts, que era lo mismo que llevaban haciendo durante todo el proceso, que era intentar controlarlo todo. Intentaron limitar la movilización, intentaron controlarla, intentaron que no se desviara, intentaron convertir lo que era una huelga general en un paro de país. Y lo hacían por un motivo muy claro, y es que Esquerra y Junts, los partidos de la burguesía catalana, no nos olvidamos, por mucho que se digan independentistas, tenían miedo de que si empezamos a decidir cuándo y cómo nos movilizábamos, empezamos a discutir también por qué nos movilizábamos. Y eso suponía poner en peligro los intereses de la burguesía catalana, que trataba de aprovecharse de aquel movimiento. Y era algo que no podíamos tolerar. Y era algo que hoy en día, cuando se discute esta amnistía y cuando se discute la autodeterminación, seguimos recordando. En aquel momento vimos como durante toda aquella jornada donde salimos a las calles, a la noche empezaron a llegar mensajes cuando iba a hablar el rey. Cuando iba a hablar el rey el 3 de octubre en la huelga general. Y empezaron a llegar mensajes donde la ANC y Òmnium llamaban a irse a casa. A irse a casa cuando iba a hablar el rey. Pero es que sabían perfectamente que si hablaba el rey y nos pillaba en las calles, seguramente la cosa no se quedaría tranquila. Y de eso tenían mucho miedo. Y eso fue lo que trataron de hacer y lamentablemente lo consiguieron. En aquel momento no hubo nadie, no había ninguna organización, ninguna izquierda que pudiera plantear un plan alternativo de lucha. Entonces yo recuerdo que algunos miraban o mirábamos a la CUP, pero la CUP lamentablemente había estado con la mano extendida hacia la burguesía catalana para mantener aquel bloque. Era algo de lo que los compañeros de Contracorriente en aquel momento discutían y denunciaban desde Cataluña, y que después de aquel 3 de octubre me convencieron que tenían razón, que no había vía con la burguesía catalana, que la izquierda independentista no podía ir de la mano de la burguesía catalana porque la dejaba inútil para plantear una salida verdadera a la independencia. En aquel momento, recuerdo en aquellos días que nos preguntábamos también por qué fue el 3 de octubre cuando habló el rey y no lo hizo el 1 de octubre. Bueno, desde el principio habían tratado todos unos y otros de vendernos que iba de independencia, pero no solo iba de independencia. Esquerra y Junts nos decían que primero la independencia y que luego ya se hablaría.
Pero lo hacían Esquerra y los herederos de Convergencia para que no habláramos de los recortes, para que no habláramos de las privatizaciones en Cataluña y para que se libraran de toda la crisis que les salpicaba también a ellos de crisis de representación como responsables de la crisis política en Cataluña. Y lo hacían también el PSOE, PP y Ciudadanos, decían que lo primero que había que hacer era acabar con el independentismo. Eso era lo primero de todo. Esa era la forma para que no habláramos de los recortes en sanidad, de los recortes en educación, de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, de las reformas de pensiones, del aumento de la edad de jubilación, del rescate de la banca. Lo hacían para que no habláramos de todo eso. Lo hacían para lavar la cara a la monarquía, que era la que se había salpicado y llenado los bolsillos durante todos esos años. Y en aquel momento lo que vimos, como digo, es que lamentablemente aquella lucha que estaba unida, aquella lucha del pueblo catalán contra el régimen del 78 y contra las políticas antiobreras, que estaba unida con la lucha en el resto de pueblos, en el resto del Estado, contra el régimen del 78, como lo habían estado en el 15M, la dividieron por arriba. En aquel momento, cuando Podemos decidió ponerse de perfil, cuando decidió avalar el discurso españolista, lo que hizo fue su primer paso para integrarse al régimen. Fue la primera vez que le abrió la puerta a la derecha. Porque cuando la derecha estaba gritando por ellos, Podemos se puso de perfil. Y esa fue la primera manera en la que nos dividieron por arriba. Y por eso denunciamos el rol que jugaron en aquel momento. Vemos también que en aquellos días posteriores, porque nos preguntamos por qué habló el rey el 3 de octubre, habló el 3 de octubre porque fue el día donde la clase trabajadora y los sectores populares entramos en escena. Porque entraron en escena los sectores que lo paran y que lo mueven todo cuando nos movilizamos. Y de eso es de lo que tienen miedo. Y de eso es de lo que tienen miedo tanto la burguesía catalana como la burguesía española. Y por eso el último candado que le queda siempre al régimen del 78 es dividir lo social y lo democrático. Es enfrentar la división territorial con las demandas sociales. Por eso defender la autodeterminación de Cataluña, por eso defender los derechos sociales están íntimamente ligados en este régimen para luchar y tumbar la monarquía y este régimen para ricos que es el régimen del 78. En 2019 llegó la sentencia del procés y salimos a las calles, vaciamos los centros de estudio, salimos a las movilizaciones, ocupamos el aeropuerto y miles de jóvenes estuvimos en las calles durante días enfrentando la represión policial. Estábamos hartos de seguir una hoja de ruta que nos había llevado a la derrota, porque eso es a lo que nos llevaron. Y salimos a la calle y nos encontramos con la represión de aquel gobierno de la Generalitat, de Esquerra y Junts, y nos encontramos con la represión de aquel gobierno del PSOE. Y nos encontramos también con el aval de Unidas Podemos en aquel momento a la represión, porque Pablo Iglesias llamaba a acatar la sentencia y porque Alberto Garzón avalaba la represión policial. Era algo que de ninguna manera nos podíamos creer en aquel momento. Y en aquel momento también decíamos que no solo era por luchar contra la sentencia, era por todas aquellas demandas sociales que estaban de fondo. Y en aquellos momentos, por eso, cuando se discutían las elecciones generales, nosotros planteábamos desde Contracorriente que no podíamos dar apoyo a aquel gobierno progresista que se había sentado sobre la primera piedra que era la represión hacia Cataluña y que aquel aval luego iba a ser para todo lo demás. Y así llegó la revalidación de la reforma laboral del PP, la revalidación de la ley Mordaza sin derogarla, los masacres en la frontera, el aumento de los presupuestos militares, los fondos europeos para los grandes empresarios españoles, y así nos comimos una tras otra la regimentación. Y por eso nosotros, desde un primer momento, dijimos que no podíamos avalar aquella situación. Por eso es importante lo que hacemos hoy aquí, este acto que hacemos hoy aquí, para decir que luchar por la amnistía de las y los luchadores, para luchar por la amnistía de las personas perseguidas por las leyes de extranjería, es luchar contra este régimen que persigue a inmigrantes, a obreros, a activistas, a ecologistas. Decimos que luchar por imponer el castigo para los que nos castigan por plantar cara a este sistema es lo democrático, es lo que significa no permitir una ley de amnistía que cierre la cuestión de la autodeterminación o que permita la impunidad policial como lo hizo la del 77. Por eso luchamos por la autodeterminación de Cataluña y del resto de pueblos, no para que consigan cerrarla con una amnistía por arriba. Y por eso, y con esto acabo, por eso nos movilizamos, porque no queremos reformar este régimen heredero de la dictadura contra la que lucharon y sufrieron nuestros abuelos. Queremos tumbarlo a través de la lucha, que es el único camino, con la unidad de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los migrantes, para abrir procesos constituyentes que tumben la corona, que tumben el IBEX y que tumben con este régimen español imperialista. Bueno,
por supuesto, por la invitación a este foro. Yo voy a tratar de hacer una intervención como en dos partes, una un poco explicando cuál es nuestro análisis de la situación, que nos parece que es importante, ¿no?, a la hora de tener claridad sobre el punto de partida que abre la posibilidad del debate sobre la amnistía, ¿no? Y por otro lado, bueno, algunas tareas que creemos que, bueno, que debemos abordar de alguna forma desde la izquierda combativa, ¿no?, en esta fase. Bueno, nadie se nos escapa, un poco recordando las últimas elecciones, ¿no?, del 23J, que supusieron un avance del bloque reaccionario, ¿no?, del PP y Vox, pero que no fue suficiente para formar gobierno. Por otro lado, buena parte del pueblo de izquierdas votó al bloque progresista, no tanto, digamos, para expresar su apoyo a las promesas incumplidas como por miedo a la derecha, ¿no? La cuestión es que, en todo caso, el avance del bloque reaccionario no fue suficiente para que gobernaran, y que el bloque progresista tiene, bueno, pues, posibilidad de gobernar, pero con una aritmética, lógicamente, que le hace dependiente, ¿no?, de la izquierda independentista catalana, perdón, de los partidos más bien independentistas catalanes. Esta, digamos, es un poco la correlación de fuerzas a nivel parlamentario, ¿no?, que tenemos hoy en día, y para nosotros y nosotras el punto de partida que abre esta posibilidad de debatir sobre una amnistía, porque hay que recalcar, hay que dejar claro de alguna forma que esta amnistía que están planteando no es fruto de la voluntad democratizadora del PSOE, ¿no?, y de Sumar Podemos, precisamente, ¿no?, la que abre esta discusión. Es la pura necesidad que tienen de mantenerse en el poder. Solo tenemos que recordar el pacto del PSOE-PP para la reforma del 135, o ese intento que hizo Pedro Sánchez de formar gobierno con Ciudadanos, ¿no?, entonces el partido que representaba la reacción españolista en Cataluña, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el bloque de la derecha, ¿no?, que de alguna forma, lógicamente, es enemiga de todas las libertades, menos de la libertad, ya lo han dicho por aquí, de explotar a las trabajadoras, y que, por supuesto, se niega a cualquier tipo de amnistía, ¿no? Está claro, hay que dejarlo claro, son nuestro enemigo. Ahora bien, esta derecha reaccionaria, de alguna forma, está un poco a la defensiva ahora mismo, ¿no?, pese a los esfuerzos de Feijóo por presentarse como el partido ganador de las elecciones. Su base social de alguna forma está desorientada, o sea que sería una buena oportunidad para de alguna forma asestarle, ¿no?, golpes decisivos, ¿no? Pero que tenemos por otro lado un bloque progresista encabezado por Podemos y Sumar, que por supuesto es incapaz de atacar radicalmente a la derecha. Porque la derecha no es solo un poder parlamentario, la derecha es un bloque de poder que se inserta en los aparatos del Estado, ¿no?, que delimita de alguna forma la ideología que está sustentando este régimen del 78, del que ya se ha mencionado bastante, ¿no? Entonces, ¿de qué sirven todas esas intervenciones airadas del PSOE en la tribuna parlamentaria si luego no son capaces, ¿no?, de atacar esas bases del poder empresarial, del poder judicial que tiene la derecha, ¿no? Por su parte, Sumar, pues la única contribución que ha hecho a este debate de investidura, de alguna forma ha sido, por un lado, pedir a los partidos independentistas catalanes que reduzcan sus demandas, que renuncien al derecho de autodeterminación, y ha sugerido además que se incluya a los policías en esta amnistía parcial, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos, está claro, es que el PSOE puede parecer lo contrario de la derecha, pero no es verdad. Son dos caras de la misma moneda, dos formas de gobernar ese régimen más parecidas que diferentes. Ya se ha dicho aquí varias veces, han renunciado a derogar la ley Mordaza, por supuesto no derogaron la reforma laboral, han aprobado un aumento del gasto militar, infiltra policías en los movimientos sociales, ha incluido a los activistas ecologistas entre las amenazas terroristas, regala dinero público a los empresarios, por supuesto privatiza servicios públicos, asesina a personas migrantes en las fronteras,
contra los movimientos de vivienda y antifascistas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para, bueno, pues para mandar un saludo también a nuestros compañeros que tenemos en los 6 de Zaragoza y en los 8 de la Caixa, que también el gobierno progresista ha renunciado a todo esto, ha hecho todas estas actuaciones y no se nos puede olvidar que pese a las soflamas y bueno, y los radicalismo verbal que tiene, Podemos ha apoyado de alguna forma todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos dos bloques que los dos tienen el mismo objetivo, que es restaurar el régimen del 78. Por un lado, el bloque reaccionario lo quiere restaurar por la vía dura, el bloque progresista lo quiere restaurar por la vía transformista, haciendo que cambien cosas para que no cambie nada, ¿no? Por otro lado, tenemos la dirección de los partidos independentistas catalanes, que de alguna forma están buscando una salida a su crisis. Una crisis que está motivada por su orientación de clase. Es incapaz de relacionar la legítima y necesaria autodeterminación del pueblo catalán con un proyecto de transformación social, como también decía el compañero, ¿no? Y este es un poco el marco en el que creemos que estamos, que la única forma, además, de que los pueblos oprimidos por el españolismo sean libres es que en el marco de una alianza de clases emancipadora, dirigida por la clase trabajadora de los distintos pueblos contra este régimen. Y ahora, bueno, ¿qué tareas un poco creemos que podemos poner en marcha desde la izquierda combativa, ¿no? Bueno, creemos que desde las distintas... voy rapidísimo. Desde las distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales y anticapitalistas tenemos que vertebrar ese bloque del que se ha hablado, ¿no? Dotarlo de un programa y de una dirección política rupturista, darle cohesión y forma, dirigirnos a las bases sociales que están excluidas de la representación política, pero también aquellas bases que ahora mismo solo ven en el mal menor progresista la única salida, ¿no? Hay que convencerles de que eso no es así. Otra cosa importante, tampoco podemos creer o caer en la demagogia españolista vestida de obrerismo, que oponga los derechos del pueblo catalán a las trabajadoras del resto del Estado. Tenemos que trabajar porque esa alianza esté por encima de los bloques españolistas y también de las direcciones políticas del independentismo, que solo buscan al final la lógica negociadora dentro del régimen. Y voy acabando ya. Apoyaremos, por tanto, que los independentistas catalanes tengan una amnistía amplia, pero esperamos que su apoyo, por tanto, luche por una amnistía para todo el mundo, que incluya a los luchadores y luchadoras sociales no independentistas. Estamos de acuerdo, claro que sí, en poner encima de la mesa la consigna de la amnistía, y es fundamental, una amnistía para todas las represaliadas por el régimen, algo que incluye, por supuesto, y de forma central, a las personas encarceladas por migrar. Nuestra tarea ahora mismo es difundir esta consigna, creemos, entre el conjunto del pueblo de izquierdas, evitando contraponerla a la más que necesaria amnistía para las represaliadas por el proceso independentista catalán. Tenemos que ligar ambas consignas, eso es esencial para conjurar ese peligro, ¿no?, que hay actualmente, lo han dicho también, que el bloque transformista conceda una amnistía parcial a Esquerra y Junts y consiga cerrar durante un tiempo la crisis, iniciando una modernización capitalista por arriba, también en la estructura territorial del Estado. Tiene la palabra Kiko Basaterra. Bueno, pues yo quería comenzar la intervención agradeciendo primero al resto de ponentes que están aquí, ¿no?, que la verdad que me lo dejan muy difícil. Yo no estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente y la verdad es que, siento decirlo, no me impresiona demasiado, pero sí me impresiona mucho tener que hablar después de estos discursos que joder, que la verdad que a tope, ¿no? Agradecer por supuesto también a la organización, ¿no?, por darme la oportunidad de estar hoy aquí, de invitarme a participar en esto, que además uno, al final tú dices, bueno, en última instancia somos un movimiento ecologista. O
¿sabes? Como que de alguna manera en estos espacios yo me siento muy en mi salsa, en muchos sentidos, pero por otro no deja de ser a veces también esa nota discordante, porque al final en la izquierda también es muy habitual que se nos vea como los notas esos que quieren proteger osos polares y ese tipo de cuestiones cuando se están tratando temas tan serios, ¿no? Muchas veces. Y luego por último, bueno, el público por supuesto no puede asistir, y tal y como están las cosas, pues también probablemente a la parejita de la Brigada de Información que esté por aquí. Muchas gracias por venir, siento que no vais a entender mucho de lo que están hablando, pero bueno, podéis preguntar luego por ahí. Y ahora sí, entrando un poco más en materia y poniéndonos un poco más serios, ¿no? Pues quería aprovechar también la oportunidad de estar en este espacio para... Yo soy muy mosca cojonera y va a hacer una crítica, ¿no? incluso al título del espacio, ¿no? De alguna manera. Porque sí está claro que todas coincidimos en que en este tipo de situaciones una amnistía total debería ser una cuestión innegociable desde cualquier ámbito de la izquierda, ¿vale? Pero a mí me apena un poco que a estas alturas de la película sigamos peleando por amnistía y no estemos haciendo críticas profundas al sistema punitivista y a las instituciones estatales que en última instancia lo que hacen es eso, ¿no? Es represaliar a todas aquellas personas que alzan la voz pues, para superar el estado actual de cosas, ¿no? y tener un futuro en definitiva mejor para todos. Desde la perspectiva del futuro vegetal, a nosotras nos ha tocado una reflexión difícil, creo, de catalogar, porque desde luego no hemos tenido la contundencia que han tenido las compañeras, ¿no? que hablan aquí, que han estado pues, presas, que hablan por personas migrantes, ¿no? que están detenidas ilegalmente, ¿no? Prácticamente. No me he tirado la puerta de mi casa abajo, por suerte, y ese tipo de situaciones, no he tenido que lidiar con eso, pero al mismo tiempo pues, hemos tenido la tremenda suerte de contar con una infiltrada entre nuestras filas, que por cuestiones de capacidad del propio colectivo no llegó a gestionarse del todo, ¿no? Su integración en el colectivo, así que mira, lo que muchas veces supone una losa para el avance, hay veces que te viene bien. Y por otra parte, también tenemos pues, la reciente catalogación, ¿no? del grupo de Futuro Vegetal dentro del subapartado de ecologismo radical, que yo tampoco tengo muy claro todavía en qué consiste exactamente el ecologismo radical, en el apartado de terrorismo nacional, ¿no? En la memoria anual de la Fiscalía. Al final la crítica que hemos hecho desde Futuro Vegetal de toda esta situación es que estamos conectando a nivel ecologista, ¿no? En general, ya no solamente en nuestro movimiento o en el Estado español, sino por todo el planeta. Ya no es una cuestión de, uy, es que quieren hacer un hotel en esta playa, hay que parar este hotel como sea, es que quieren construir un pantano en este espacio, ¿no? Hay que pararlo como sea, porque también hay que decir que la represión al movimiento ecologista hay mucha gente que la ve como moderna, como una cosa que está pasando desde hace poco y con perdón por la expresión, pero es una mierda. Pero precisamente esta semana estaba hablando con unos colegas que conocen a la gente de los 8 de Itios, que no sé si los conoceréis, son gente que en el País Vasco, en Navarra, me estoy metiendo yo en berenjena, ¿no? Los territorios. Que sabotearon la construcción de un pantano que iba a inundar varios pueblos, también zonas que se suponía que estaban protegidas, ¿no? Y que de hecho incluso judicialmente se les dio la razón, pero le pusieron una fianza que tenían que pagar para indemnizar a la empresa por los gastos, ¿no? que hubiese tenido y demás, que obviamente hacía imposible que efectivamente se paralizasen las obras. Y entonces esta gente pues sabotearon una serie de cableados de este macroproyecto y les condenaron a 8 años de cárcel, que poca broma, ¿no? Yo he visto también como incluso en Cádiz a gente de Ecologistas en Acción, que son los más friendly del mundo, había situaciones en las que se había aprobado un juicio que le habían colocado bolsa con droga en el coche durante una manifestación para intentar imputarle por un delito a una persona que es una persona ejemplar, vaya. O sea, que recurren a cualquier medio, ¿no? Una de las cosas que estábamos diciendo es la importancia de las leyes antiterroristas, de la ley Mordaza, de todas estas cosas, que por supuesto es importante combatirlas, pero que no nos podemos olvidar tampoco que las instituciones, si quieren ir a por ti, van a ir a por ti con todo porque se saben impunes, ¿no? Y eso es lo que más miedo me da a mí de todo esto.
Cuando estaba pensando cómo afrontar esta charla, ¿no?, esta comunicación que tenemos en este espacio, de que de nuevo estoy súper agradecido de poder formar parte, una de las cosas que más me venía a la cabeza era la necesidad de pensar qué estamos haciendo, ¿no? Obviamente, este tipo de espacios donde podemos... Yo creo que lo mejor de estos espacios, sinceramente, es poder entrar, es poder luego salir ahí, charlar un poco entre todas, conocernos mejor y ver quiénes somos al final las que estamos peleando como gatos panza arriba, ¿no?, y quiénes estamos apoyándonos y todo ese tipo de cuestiones e intentar articularnos. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de entramarse, ¿no? Y claro, eso por supuesto es muy importante, pero al mismo tiempo lo pienso y digo, si ahora mismo entra la Policía Nacional y se quiere llevar a Óscar, que es una posibilidad. Eso espero, eso espero, pero ese es el miedo que yo tengo. Que llegue de repente una situación en la que empecemos a ver a nuestras compañeras del colectivo, ¿no? Nosotras tenemos más de 30 causas penales abiertas, principalmente por delitos de daño, pero bueno, que son 30 causas penales abiertas y muchas de nosotras tenemos 3 o 4. Entonces va sumando y cuando te pones a hacer cuenta dices, oye, pues igual me puede tocar a mí, ¿no? Al final también estamos viendo como en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Alemania, activistas climáticas están condenando a varios años de prisión, incluso en algunos casos por simplemente cortar carretera. Y yo lo que veo aquí que es más necesario es precisamente esa solidaridad, ¿no? No solamente para nosotras como movimiento climático, sino también para todas las luchas. El ser consciente de que cuando le pisas la cabeza a alguien que esté protestando por lo que sea, mientras que sea obviamente por alguna causa afín, ¿no?, a la consecución de derechos, nos la están pisando a todos. No podemos mirar para otro lado cuando le tiran la puerta de la casa a uno porque esto va de un tema que a mí me toca de soslayo, no, yo estoy centrado con mi agenda. No, eso no son... no tenemos una agenda separada. Cuando le pisan la cabeza a uno, nos la están pisando a todas, y yo creo que eso es lo más importante que podemos transmitir hoy aquí. Que igual que un gran empresario de una macrogranja, ¿no?, que es lo que tocamos en el futuro vegetal sobre todo, le está pisando la cabeza a todas nosotras cuando contamina y cuando consume nuestra agua y todo este tipo de cuestiones, pero también se la pisa a sus trabajadoras, también se la pisa a las personas que viven en otras latitudes cuando no les traen los recursos de allí para, por ejemplo, darle de comer a los animales y todo este tipo de cuestiones, cuando acaba también con los comercios locales, ¿no?, que también es otra forma de pisar cabeza, y todo este tipo de cuestiones, no solamente están pisando esas cabecitas, es que nos están pisando las nuestras y le están pisando las cabezas incluso al mayor fan del sistema que esté detrás de ellos aplaudiéndole todo. Es que realmente es estúpido, ¿no? Así que ya por cerrar, que no me quiero tampoco dilatar mucho, creo que lo más importante que puedo transmitiros eso es que seamos solidarias, que seamos conscientes de quiénes somos y de quiénes son, y de que estemos dispuestas a darlo todo, ¿no? Yo siempre pienso en el movimiento antifascista. Hay mucha gente que se declara antifascista y tú les preguntas, ¿y qué haces en tu día a día, ¿no?, para combatir el fascismo? Y te miran así y dicen, pues no sé, por eso. Entonces, ¿eres realmente antifascista? Pues aquí pasa lo mismo. Si no estamos siempre en pie contra toda la represión y hasta dónde estemos dispuestas a llegar, ¿estamos realmente en contra de la represión o somos personas que pasan un poco de perfil? Gracias. Muchas gracias. Nada, quería empezar dando las gracias al Teatro del Barrio, y porque además antes nos estábamos acordando de que ya nos han acogido otras veces en esta buena casa, precisamente una vez para hacer un encuentro con los referendos contra la monarquía que estábamos haciendo en universidades de todo el estado, en barrios y ciudades, y que nos juntamos aquí, ¿no?, para desafiar a una de las puntas de este régimen que es la monarquía. También hace 4 años comentábamos con Óscar que estuvimos aquí llenando el teatro también, gracias a vosotras, para mandar la solidaridad a Cataluña y contra la represión en Cataluña. Y no podía venir más a cuento, ¿no?, las otras 2 ocasiones que recordábamos que hemos estado aquí. Quería, por supuesto, dar también las gracias a todos los que estáis y todas las que estáis aquí, y que casi poco queda que decir con todo lo que habéis dicho y toda la fuerza que lo habéis dicho. Y claro, escuchando a los compañeros y compañeras, hay una cosa que queda clarísima, que ya nadie puede negar, que es el nivel de represión de este Estado, ¿no?
una represión brutal, y yo quiero hacer un rápido recorrido, pero me parece importante, que empieza porque hay más de 4.000 encausados en Cataluña por cometer el delito de sacar urnas o de organizarse en CDRs, ¿no? Como ha contado el compañero David. También recordar, que ya lo han recordado algunos compañeros, que ese ataque llegó hasta Madrid incluso, cuando desde aquí, y quiero reivindicarlo, salimos en solidaridad con el pueblo catalán. Y de eso sabe mucho Dani Gallardo, que fue detenido en una movilización el 16 de octubre de 2019, una movilización que compartimos codo con codo, 4 años de cárcel. O las compañeras que por salir el 19, 3 días después, también van ahora a juicio, ¿no? Pero la represión va más allá, desgraciadamente, y lo sabemos. La actividad sindical es brutal, el nivel de represión de todas las escalas, ¿no? Esto también Óscar sabe muchísimo y nos lo ha contado perfectamente. O también quería mencionar el caso de Diego, que no ha podido venir, ¿no? De los trabajadores del metal de Cádiz, que hicieron una gran huelga que fue respondida con tanquetas del gobierno progresista. Envió tanquetas a reprimir a los trabajadores y trabajadoras de las vecinas que se solidarizaban con ellas, hicieron redadas para detenerles, y mientras, eso sí, me acuerdo que estaba Enrique Santiago del PC diciéndoles no iros a casa a confiar en el gobierno, ¿no? Mientras les enviaban las tanquetas a casa y que también se enfrentan a juicios, ¿no? También quiero mencionar a las 6 de Gijón, por ejemplo, ¿no? Compañeras de hostelería de la CNT que por solidarizarse, por luchar por una compañera contra el despotismo patronal, también se enfrentan a 3 años y medio de prisión, nada menos, ¿no? Y muchísimos casos más. También hay represión contra los que se atreven a enfrentar a la derecha. Fíjate, el gobierno que venía a enfrentar a la derecha reprime a los que de verdad ponen el cuerpo, se atreven a poner el cuerpo contra la extrema derecha, ¿no? Y hay un montón de casos. Por ejemplo, yo quería mencionar los 6 de Zaragoza que ha comentado la compañera, o los 9 activistas que protestaron contra el autobús del odio de Hazte Oír. Y ahora, ¿sabéis por qué los juzgan? Por delitos de odio, precisamente, ¿no? Que no puede ser más absurdo y más hipócrita. También, por supuesto, en Euskal Herria saben de represión desde hace largo, pero no nos pensemos que es una cosa del pasado. También se ha mencionado, como vimos, que hace un par de días que fueron a detener para llevárselos a la cárcel directamente a Aitor y Galder, para llevarlos 4 años nada menos a la cárcel por activismo político, haciendo los montajes policiales que haga falta, ¿no? Perdemos la cuenta ya de todos los represaliados del movimiento por la vivienda, esos y los desahucios mientras continúan, y solo hacen leyes cosméticas que no sirven absolutamente para nada. O por supuesto los represaliados del movimiento climático, que poco me queda que añadir, ¿no? También el movimiento estudiantil, no lo olvidemos, que ha jugado un papel histórico muy importante, y eso lo saben, no quieren un movimiento estudiantil organizado, crítico con el sistema, por eso avanzan con leyes contra él, como ha hecho este gobierno progresista, y también de eso saben los compañeros del País Vasco, que se enfrentan, bueno, les pedían 40 años de cárcel, nada. ¿Sabéis por qué? Por movilizarse contra la represión al movimiento estudiantil, precisamente, ¿no? Otra vez vemos ahí cómo funciona este régimen, y por supuesto tenemos que denunciar con todo, y me alegro mucho de que lo estemos haciendo con tanta fuerza desde aquí, toda la represión a las compañeras migrantes que asesinan brutalmente la frontera para que no pasen, o que envían a las verdaderas cárceles alegales que son los DIERs, ¿no? También hay raperos encarcelados por cuestionar al régimen, hay periodistas que están perseguidos. Por ejemplo, la EN la semana pasada volvió a sufrir otro ataque de la Audiencia Nacional, una vez más, porque son críticos y les molestan. O también no quería dejar de mencionar el caso de Pablo González, ¿no? Que lleva 1 año y medio en una cárcel en Polonia por hacer su maldito trabajo, por eso. Y este gobierno progresista no ha movido un solo dedo por la libertad de compañero, y creo que también hoy teníamos que acordarnos de eso. Y podríamos continuar porque la lista es enorme, porque este régimen y este gobierno también reprimen mucho. Y es enorme también la urgencia que tenemos por responder y por exigir, como venimos diciendo, una amnistía para todos y todas las luchadoras. Una amnistía para todos y cada una de las que he mencionado, y para todas las que no he mencionado, que son muchísimas. Y eso es un acto de justicia, es un acto de defensa, pero también, no lo olvidemos, compañeros y compañeras, es una preparación, es para armarnos para las luchas que vienen. Porque si no avanzamos nosotros, avanzan ellos.
Cuando no avanzamos nosotros, avanza esa derecha españolista, rancia, que echa espuma por la boca contra el derecho a decidir, como estamos viendo estos días. Esa derecha que nos quiere tirar a la basura a todas las que estamos aquí. Como dejaba claro Vox en sus lonas, quiere tirar a la basura al movimiento democrático catalán, a las mujeres, a personas LGTB, a las ecologistas, a las migrantes, nos quiere echar a las trabajadoras a la basura, y más bien tenemos nosotros que tirarles a la basura a ellos y cuanto antes. Avanza esa derecha rancia, por supuesto, pero también avanza el gobierno progresista en sus políticas represivas, y esto lo han mencionado varios compañeros y me parece muy importante que lo pongamos en el centro, porque han seguido infiltrándonos a policía, hasta en la cama, por cierto, han seguido aplicando la mordaza. No es que no la derogaran, aunque lo prometieran y ahora vuelvan a decir que si la derogan ya nadie se lo cree, es que la han aplicado más que los gobiernos anteriores, la ley mordaza. Además han modificado el Código Penal para poder reprimirnos más y mejor. También han contratado más policía que nunca para reprimirnos más y mejor cuando vengan los recortes que ya han pactado con Bruselas y contra los que nos vamos a levantar. Y también avanzan en ese presupuesto militar, porque no lo olvidemos, que la represión es también imperialista y es también el expolio de otros pueblos y otras tierras, y eso también tenía que estar hoy aquí. Como ha dicho Pablo, tratan de dividirnos, ¿no? Tratan de dividirnos, y una tarea que tenemos es unir por abajo lo que ellos tratan. Ellos es el régimen, es la derecha, por supuesto, pero es también la burocracia sindical, pero es también el progresismo. Lo que ellos dividen por arriba, nosotras tenemos que unirlo por abajo. ¿Y eso cómo se hace hoy? ¿Cómo empezamos hoy? Luchando por la amnistía en todo el territorio del movimiento democrático catalán y uniéndolo a la lucha por la amnistía de todos y todas las luchadoras. Eso empieza hoy peleando por el derecho a autodeterminación de los pueblos, que tantísimo les molesta, porque es decidir sobre nuestro futuro, y eso es lo que no quieren que hagamos. Y para eso tenemos que enfrentar, por supuesto, el intento de restauración, de cierre de las grietas, ¿no? De restauración del régimen que quiere hacer la derecha en una clave españolista y reaccionaria, pero también el intento del supuesto progresismo por cerrar esas grietas. Porque lo que están hoy negociando, y esto hay que decirlo muy claro, ¿no? Esa amnistía que están negociando hoy es una amnistía fake. Es una amnistía que incluye, como se decía, a los represores, a los que abrieron la cabeza a la gente cuando salió a tratar de decidir en Cataluña sobre su futuro, y es una amnistía que quieren negociar antes con la patronal y con la burocracia sindical, como dejó muy claro Yolanda Díaz, mientras a la mayoría sociales y a la clase trabajadora punto en boca, ¿no? Lo que quieren es una amnistía para conseguir un gobierno que cierre esta crisis de si hay gobierno o no hay gobierno, para autopreservar los distintos partidos que están negociando por arriba, y sobre todo lo que quieren es un pacto para cerrar, para volver a echar un candado en este régimen y desterrar por otros 40 años o más, si pueden, el derecho a autodeterminación. Y si nos quedaba alguna duda de esto, hoy, cuando ha salido Pedro Sánchez a hablar, después de su reunión con el monarca, ese que tiene injerencia absoluta en la política del país, por cierto, ha dicho muy claro que nada de derecho de autodeterminación, por supuesto, que respeto a la Constitución y respeto a sus principios. ¿Y cuáles son los principios del PSOE, que es una pata de este régimen? Que aquí solo deciden los grandes empresarios, que la clase trabajadora y los pueblos no pueden decidir sobre su futuro. Por eso me gustaría terminar con algo que en realidad me parece muy importante y que queríamos plantear desde la CRT, y es que no podemos regalarle la calle a la derecha mientras negocian por arriba. No podemos dejar que sea esa derecha rancia españolista la que tome las calles como hicieron aquí en Madrid hace unos días. Es muy preocupante en realidad que en Madrid, precisamente, donde más agita esta derecha españolista, seamos aún pocas las que estamos planteando esto. Organizaciones como la CGT, los movimientos sociales y toda la izquierda radical, tenemos que empujar en este sentido, tenemos que poner en el centro de las movilizaciones, tenemos que sacar de esos sillones donde se han quedado ya pegadas las burocracias sindicales para obligarlas a que rompan
esa paz social, que es solo paz para los capitalistas, por supuesto, que tienen con la patronal y con la ministra, ¿no? No nos faltan motivos para esto, porque mientras niegan el derecho a decidir, continúa la inflación y hace que no nos lleguen los salarios, la juventud, el único futuro que tiene es la precariedad, se cargan el planeta, como estamos viendo día a día, y este gobierno no tiene intención de hacer nada para que eso cambie. De hecho, ya lo hemos visto, aprueban más y más medidas represivas para que nosotros no podamos luchar por ello. Por eso, compañeros y compañeras, haber llenado hoy esta sala muy importante, creo que podemos estar orgullosas, que podemos estar contentas de haber llenado esta sala en el centro de Madrid, en el centro del españolismo, para decirles que hay otro Madrid, que hay un Madrid por el derecho a decidir, que hay un Madrid por la autodeterminación, pero tenemos que ser conscientes de que esto solo es un paso y que tiene que continuar con iniciativas, con movilizaciones, con por ejemplo la iniciativa de los sindicalistas por la amnistía total, que espero que cuenten luego. Y tenemos el deber, la izquierda social, política y sindical madrileña especialmente, tenemos el deber de pelear por articular unas fuerzas que impidan que nos dividan, por avanzar para hacer lo que más temen, que es decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si os parece, pasamos un poco a un cierre en el orden... ¿No? Ah, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Es ahora o nunca, literalmente? Bueno, pues si es nunca, cerramos, hacemos un último cierre. Si quieres, Óscar. Nada, nuevamente daros las gracias por venir, por compartir este acto con nosotros, agradecer a la organización, como decía, y daros ánimo, porque parece, como os decía antes de la intervención, que las cosas nunca cambian, parecen difíciles, pero con esfuerzo, con sacrificio, con constancia, con organización y con unión, pues las cosas cambian. Nosotros tenemos una lucha allí histórica, que no la he nombrado porque la intervención tenía que respetar a los compañeros y las compañeras, pero estamos, por ejemplo, en Somonte, que llevamos ya 11 años y medio de lucha, luchando por la tierra, nos desalojan, volvemos, seguimos trabajando, nos desalojan, volvemos, seguimos. Ahora tenemos un juicio que el compañero Víctor también está citado, el compañero Carlos, que también es de aquí de Madrid y no ha podido venir hoy al acto, también está citado, donde nos vuelven a pedir usurpación, desobediencia, etcétera, etcétera. Pero estamos convencidos de que lo conseguiremos. Y si no tarda más, tarda menos, pero al menos estamos en el camino de la lucha, y si no conseguimos ese cambio social no habrá sido porque no lo hayamos intentado, pero que estamos convencidos de que lo conseguiremos y nuestra huella quedará ahí. Mucho ánimo, muchas gracias y siempre adelante. Bien, nada, como decía Óscar, tenemos el tiempo breve, solamente volver a dar las gracias a la organización, volver a hablar otra vez de la importancia de esta unidad, pero esta unidad, esta organización, esta lucha, que no sean eslogans vacíos, que sean de verdad, que se transformen de verdad en las luchas de cada día, en las luchas que tenemos en la calle. Creo que aquí en Madrid, si no me equivoco, se han repartido unas octavillas, que hablar un poco de spoiler, pero hay una asamblea abierta convocada precisamente para organizar una manifestación para la amnistía total. Y nada, simplemente deciros esto, que nosotros, por ejemplo, desde Barcelona, lo que estamos intentando llevar es que esto no sean eslogans vacíos, sino que llevamos un año y medio trabajando esta unidad, trabajando esta xarxa que decimos allí en Cataluña, trabajando esta unidad para transformarla en una organización real que nos dé una fuerza y una visibilidad para poder organizar esta lucha en las calles. Muchas gracias a todos. Yo quería acabar con una última reflexión de por qué hacemos este acto. Vemos que este acto ha sido, la represión contra Cataluña ha sido la punta de lanza para reprimir el resto de movimientos. Y con las infiltraciones justificadas contra el independentismo acabaron el movimiento de la vivienda, contra el movimiento ecologista, y justificando incluso manipulación sexual y emocional hacia mujeres. Por eso también la lucha por la amnistía de todos los luchadores y la autodeterminación de Cataluña tiene que ser nuestra punta de lanza para enfrentar al régimen. Quiero plantear también, alertar de qué va a ser lo que nos pueden decir, porque en 2017 yo recuerdo a Pablo Iglesias que decía que el independentismo había despertado el fantasma del fascismo.
Y luego decían que por movilizarnos contra el encarcelamiento de Hasel estábamos también dando alas a la derecha. Y después decían que por denunciar que esta reforma laboral revalidaba la del PP estábamos dando alas y contribuyendo a la derecha. Y lo mismo con los presupuestos militares, y lo mismo con la represión, y lo mismo con todos los casos de las derechadas que ha hecho este gobierno. Y es lo mismo que nos van a decir ahora. Pero por eso tenemos que decir que no. Nosotros no somos los que le están abriendo la puerta a la derecha por defender la autodeterminación y la amnistía para todos los luchadores. Son aquellos que se están oponiendo a eso. Son los progresistas del gobierno central o de la Generalitat, a los procesistas, que son los que han hecho por desmovilizarlos y por aplicar todas las políticas de la derecha durante este tiempo. Eso es lo que le ha abierto la puerta a la derecha. Yo ahora tengo 23 años, fui de los que estuvo el 1 de octubre, el 3 de octubre, en las movilizaciones contra la sentencia en 2019 en Madrid, cuando detuvieron a Dani Gallardo, en las movilizaciones contra el encarcelamiento de Hasel. Y si algo hemos aprendido, creo que toda esta generación que estamos hartos y hartas de migajas que nos dejan igual o peor de lo que estábamos, es que no se puede enfrentar a una derecha de verdad con una izquierda de mentira, porque eso lamentablemente es lo que tenemos a día de hoy. Y por eso hace falta ir contracorriente, sí, pero en el sentido correcto. Por eso hoy hace falta luchar por la amnistía de todos los luchadores y de todos los perseguidos por las leyes de extranjería. Hace falta luchar por acabar con la impunidad policial, hace falta luchar por acabar con la impunidad policial del 1 de octubre. Y por eso, los que estamos hoy aquí, debemos luchar contracorriente por la unidad de las y los trabajadores contra sus gobiernos y sus explotadores, la unidad de los pueblos contra los estados que los oprimen y que nos dividen. Y ahí a la juventud nos van a encontrar en primera línea. Gracias. Agradecer de nuevo la invitación al acto y nada, pues como recordar algunas de las cuestiones que creemos son importantes, ¿no?, de cara a continuar, ¿no? Por un lado, efectivamente, seguir difundiendo la consigna, ¿no?, de la amnistía para todos los represaliados y represaliadas por el régimen, porque tiene una importancia central, lo hemos dicho a lo largo de la tarde de hoy. Ya sabemos que el Estado capitalista gobierna unificando por arriba, ¿no?, y dividiendo por abajo. Tenemos desde la izquierda combativa proponer y difundir un nuevo programa que ligue las distintas crisis que también han salido aquí, que prepare las condiciones para un nuevo ciclo de movilizaciones. Y por otro lado también tenemos que ligar ambas batallas, la lucha contra la desigualdad de los derechos nacionales y la profunda desigualdad que genera el capitalismo. Sigue siendo fundamental construir una alternativa contra este régimen, pero para construir esa alternativa tenemos que articular tranquilamente un plan de lucha con un cierto horizonte a medio y largo plazo. No podemos ser una bengala que se enciende rápido pero que da poca luz y se apaga pronto. Tenemos que ir manteniendo viva una hoguera para que cuando llegue esa chispa, que llegará, haya una fuerza real sobre la que se referencie. Y nada más. Muchas gracias. Pues yo voy a aprovechar la metáfora esta tan buena de la hoguera y la bengala, porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos todos los movimientos sociales, todos los pueblos cuando nos organizamos, es que si realmente estamos creando alternativas, ¿no? Al final yo soy un ferviente defensor de la autoorganización. Creo que lo más importante que está poniendo Futuro Vegetal sobre la mesa en este momento no es nuestra demanda, ¿no?, que al final lo que estamos exigiendo simplemente es el cambio de una subvención que se está dando a una industria ecocida a algo que no sea tan malo. Realmente lo más importante que estamos haciendo nosotras es apostar por un colectivo autogestionado, por un colectivo descentralizado en la toma de decisiones, porque seamos nosotras mismas las que decidamos cómo queremos hacer las cosas, cuándo y con quién, y creo que eso es realmente lo que nos está dando fuerza a nivel colectivo, y creo que es lo que históricamente ha sido un mayor impulsor de cambio, ¿no? La sociedad organizada, el pueblo que toma conciencia de sí mismo y se levanta para decir que ya está, que hasta aquí. Y en ese sentido, pues quería transmitiros que como decía en mi intervención anterior, lo más importante que creo que puede salir hoy de aquí es que todas las que habéis venido salgáis con ganas de seguir entramando, de seguir trabajando juntas, de seguir autoorganizando y de seguir siendo bengalas que generen todas juntas una hoguera.
Esa. Ahí se le jade. Creo que si algo queda claro, otra de las cosas que ha quedado muy clara hoy es que vamos a pelear duro para unir por abajo lo que ellos quieren dividir por arriba, ¿no? Porque nos quieren dividir entre el pueblo y la clase trabajadora catalana y el resto del Estado, pero también nos quieren, y lo hacen tradicionalmente y históricamente, nos quieren dividir por género, y nos quieren dividir por origen, y nos quieren dividir por centro de trabajo y hasta por tipo de contrato. Y hoy creo que estamos poniendo un pequeño paso para poner en el centro la necesidad de pelear contra esa división y poner las piezas para articular las fuerzas para esa unión. Y creo que esto es muy importante pensarlo justo ahora que se está cocinando un nuevo paso en la ofensiva de la derecha. La derecha no ha acabado de hablar. La derecha ahora va a salir con todo contra el derecho a decidir, contra el pueblo catalán por sacar urnas en su día, para querer echar ese candado. No sé si habéis visto, yo hoy viniendo aquí he visto que han llenado Madrid de carteles por la fiesta nacional del 12 de octubre con banderas de España gigantes y fiesta nacional. La que van a armar aquí el 12 de octubre por ese españolismo rancio, esa sacrosanta unidad de España y esa constitución que nos han impuesto con monarquía heredera del franquismo incluida, va a ser grande. Por eso en Madrid tenemos esa tarea especial, específica, de salir para exigir el derecho a decidirlo todo. Y creo que es importante que seamos conscientes de que ese españolismo es por supuesto un españolismo de la derecha, pero no solo. Que el españolismo, desgraciadamente, también ha llegado a sectores, es tradicionalmente también tomado por sectores de la izquierda, y que ha ido calando en sectores de la clase trabajadora. Y por eso, en Madrid, por ejemplo, y no solo, puede resultar más difícil a veces desde la izquierda plantar una bandera por el derecho a la determinación de los pueblos. Pero lo tenemos que hacer, compañeros y compañeras, aunque vaya a contracorriente. ¿Cuándo nos ha preocupado a las anticapitalistas y a las revolucionarias ir a contracorriente si queremos tirar abajo este sistema de mierda? Pues compañeros y compañeras, tenemos que ser valientes, dar un paso adelante, toda la izquierda sindical, política, los movimientos sociales, también aquí en Madrid, aunque sea contracorriente, y pelear y movilizarnos por el derecho a decidir, contra la represión y por el derecho de autodeterminación. Creo, compañeros y compañeras, que es el momento de verdad de ser valientes y de ir a cuestionar los cimientos de este régimen, que es esa constitución cerrada, cal y canto, y que no es otra cosa que la herramienta que utilizan para que sigan gobernando los grandes capitalistas. Y que nosotras tenemos que salir a decir que luchar por el derecho a la autodeterminación hoy es también luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, es luchar por nuestro futuro, cogerlo con nuestras manos, hacer nosotras política para acabar con este sistema de mierda, este sistema de miseria y luchar por una vida que merezca la pena ser vivida, como decía el compañero.